Queridos hermanos, hoy celebramos el domingo de Letare, es decir, alegraos. Con esta palabra comienza Isaías 66:10 en latín y da nombre a este domingo que se encuentra en el centro del tiempo de la pasión de Jesucristo. Si recordamos que somos unos perfectos imperfectos, como decía el cantante, no nos llenamos de alegría. Pero en este domingo nos miramos a partir de Dios y su obra mediante su Hijo Jesucristo y nos llenamos de alegría al saber el cambio que se puede operar en nosotros mediante nuestro amado Salvador. En medio de la pasión, que abarca también lo que se sufre y sufrimos en tiempo de pandemia, donde tantas personas han perdido la vida, tantas están hospitalizadas y a tantas les va tan mal anímica, laboral, estudiantil y económicamente, así como los dramas que en muchos hogares se vive por las horas de convivencia obligada por el confinamiento, nos llega este mensaje de hoy para hacernos entender cuán importante es que vayamos con fe a Jesús, pues sin Él nos perdemos en la vida. El Evangelio de Juan nos dice esto, capítulo 12, versículos 19 al 26. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él», tras Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta de la Pascua, y estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron diciendo: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará». Hasta aquí la palabra de Dios. El mundo se va tras Jesús, admiten los dirigentes religiosos de Jerusalén. El valor de esta afirmación radica en el valor que tiene la persona de Jesús. Muchas cosas se habían dicho y escrito acerca de Jesús antes y durante los días en los que este Evangelio de Juan se escribió. De los que no creían en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el que traía la regencia o reino de los cielos, constataban su existencia y muerte, y hablaban de Jesús como si se tratara de un revolucionario de ideas políticas y religiosas fracasado. Entre los que decían que creían en él, había un notable número de los que se lo imaginaban como una apariencia del cielo, que no podía tener cuerpo material, porque si no hubiese sido un simple humano con cuerpo de pecado, y que vino a mostrar el camino de cómo cada uno tenía que, por ciertos conocimientos misteriosos, librar su alma del mal. Todas estas tendencias descentralizaban la mirada de Jesús y lo hacían caer en el olvido. Y así es que se hizo necesario enfatizar quién es Jesús. Sí, es presente continuo, una afirmación que sigue teniendo validez, porque los escritores de los Evangelios del Nuevo Testamento no querían escribir una simple narración de quién fue Jesús. No, lo notorio de los Evangelios es que se escribe con la convicción de los efectos permanentes que tiene la figura de Jesús para sus lectores. Por eso escribe nuestro Evangelio de Juan afirmando que esto se escribe para que creáis en Jesucristo. Afirmaban los dirigentes religiosos de Jerusalén que el mundo se va tras él, tras Jesús, no tras una idea, una doctrina o enseñanza, sino tras la persona de Jesús. Y esto
no solo valió para la gente de su tiempo, sino que tiene un valor permanente. Es por fe que podemos ir a Jesús. El cristianismo sigue haciendo este énfasis. Hay que ir a Jesús. Dice nuestro texto de hoy que un grupo de griegos fueron en busca de Jesús y que le dijeron a sus discípulos: queremos ver a Jesús. Ver y creer son vocablos similares en este Evangelio de Juan. La fe en que Jesús es a quien hay que ir se pone aquí de manifiesto. Sin fe es imposible, como afirmaba la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, versículo 6. Es imposible acertar con la persona de Jesús sin fe. No se trata de buscar en primer lugar ni siquiera lo que ha dicho, sino de ir a Jesús. El mundo se va tras él, dicen los dirigentes religiosos de Jerusalén. También hoy la figura de Jesús sigue atrayendo a la gente. Para unos, porque encarna la figura del revolucionario político y ecológico. Para otros, porque es un gran maestro de moral. Y aún para otros, porque es un ejemplo de espiritualidad. Pero ninguna de estas creencias aciertan con la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas hace justicia a lo que es Jesús. Nuestro evangelista Juan pasa al asunto en sí sin entretenerse en si Jesús habló con los griegos o no. Lo importante es comprender ¿por qué hay que ir a Jesús? La respuesta está en las palabras del mismo Jesús. Los versículos 23 y 24 que hemos leído los repito. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su visita intencionada a aquella fiesta de la Pascua, la afirmación de los dirigentes religiosos acerca de la atracción de Jesús sobre la gente y finalmente la búsqueda de los griegos llevan a la conclusión de que ha llegado la hora. ¿Qué hora? Jesús afirma que el Hijo del Hombre sea glorificado, es decir, que Él sea glorificado. ¿Qué significa esto? Lo afirma con contundencia las siguientes palabras de Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es una clara alusión a su muerte y su efecto. Le ha llegado la hora de ser glorificado mediante la muerte. La gloria pasa por la muerte. Y esa muerte trae la vida, la de la eternidad, la del cielo, la perfecta y que se empieza a vivir ya en la tierra. Es el efecto de la obra humana de Jesús con su valor de lo divino. El efecto de esa muerte de Jesús se realiza en esto y en que lleva mucho fruto. Es decir, Jesús no muere para unos pocos, sino para todo el mundo. Su muerte no es sólo de efecto privado, sino para el cosmos y la humanidad. Su muerte tiene efecto en la creación entera. En palabras del apóstol Pablo, cito sus palabras en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y asimismo, no solo la creación, también tiene efecto en la humanidad. Sigo leyendo el versículo 23 de la carta a los Romanos capítulo 8. Y no solo la creación, sino que también nosotros los humanos gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención, la liberación. Lo que va a ser verdad mediante Jesús es valedero para la humanidad. Pero Jesús
es tan consciente de quién es Él. Mucho se ha discutido de si era consciente de su mesianidad, de ser el rey de los cielos, de ser además también con ello el Mesías, como hemos dicho. Mucho se ha dicho, y Jesús es tan consciente de quién es que solo por ello puede exigir radicalmente lo que dice a continuación. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Es la conclusión a su obra. El que pone en orden de prioridades a su vida, antes que la vida que le ofrece el resucitado Jesús, se equivoca totalmente. Y lejos de ganar su vida, la pierde. Es imperioso y necesario que la humanidad comprenda que la obra de Jesucristo no es una simple enseñanza moral o de superación personal. La vida se la juega el humano en la aceptación o negación de Jesús como el Salvador. Con él queda o cae la vida humana y su valor. Jesús es totalmente consciente de ello, por eso es radical, por más que nos pueda resultar chocante esa radicalidad de Jesús. El que le sigue como discípulo debe estar donde Él esté, si es en la muerte, para tener la vida. Solo así recibe la honra del Padre Celestial. Quien, por el contrario, quiera seguir mejor en el amor a su vida, es decir, considerando su propia vida y supervivencia como su bien supremo, haciendo todo lo posible porque sus intereses personales se impongan y promocionándose a sí mismo sin tener en cuenta a Dios, no recibirá lo que Jesucristo le ofrece ya en esta vida. ¿Qué ofrece Jesucristo? Vida eterna, vida con las cualidades de la perfección del cielo que ya se puede comenzar a vivir en la tierra con sus efectos de una vida transformada en el pensamiento, la alegría de vivir cercano a Dios, la alegría de una esperanza que traspasa las barreras de este mundo y hace gozar de la convicción de una vida más allá de esta vida, y la actitud correcta y de compromiso total por un mundo presente mejor. Mis hermanos, en medio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como estamos celebrando, nos inunda de alegría esta palabra de Dios en el día de hoy. Y le damos gracias por su obra y porque a Él nos podemos dirigir personalmente por la fe. Por eso, nuestro mensaje seguirá siempre siendo: ve a Jesús. Gloria al Hijo Jesús. Amén.